Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Mem Hei Amud Bet. Estamos en la Mishnah. Dice la Mishnah, Kol Sheba Bechamin Me'erev Shabbat, quiere decir cada cosa que fue cocinada en agua o en cualquier otro líquido antes de Shabbat. Shorin Oto Bechamin Be Shabbat, se puede remojar, se puede dejar en agua aún si está hirviendo en Shabbat. Ya que fue cocinado una vez antes de Shabbat, se puede volver a poner en agua hirviendo en Shabbat. Estamos hablando aún en Kli Rishon, quiere decir, en el mismo instrumento que se cocinó otra cosa que estaba sobre el fuego. Entonces, mientras está sobre el fuego, no se puede poner nada ni de Rabanán, porque se ve como que alguien está cocinando en Shabbat. Pero si se quitó ese instrumento del fuego y se colocó y se puso en cualquier otro lugar, entonces en ese mismo instrumento se puede poner aquella cosa que ya fue cocinada antes de Shabbat. Ahora, estamos hablando de cosas sólidas, porque cosas líquidas depende si se enfriaron. Si se enfriaron del todo, hay una machloket, etc. Es otra cosa. Estamos hablando de cosas sólidas. Sigue la Mishnah, dice, Vekol shelo ba bechamin me'erev Shabbat, cada cosa que no fue cocinada antes de Shabbat, medichin oto bechamin be Shabbat. No se puede poner adentro de algo hirviendo, pero sí se le puede echar encima agua hirviendo, otras cosas calientes. Y en esto hay una machloket, estamos hablando de algo que no se cocinó antes de Shabbat. Entonces hay una machloket, hay quien dice que se puede echarle algo hirviendo de Kli Rishon, y hay quien dice que la Mishnah se refiere que lo que estaba en el Kli Rishon se pasó a un segundo instrumento, una segunda olla, y solo de ahí se puede echar encima de aquel cosa que no fue cocinada antes de Shabbat. De todos modos, sigue la Mishnah, dice, Chutz min hameliach hayashan, lo que se puede echar agua caliente es en algo que no fue cocinado, pero no se puede echarle a un meliach yashar, que es un pescado que estuvo mucho tiempo en sal. Ve kulios haispanin, y tampoco se le puede echar al kulios haispanin, que es una especie de pescado. Según Rashi, también este pescado, kulios haispanin, estamos hablando de un pescado que estuvo en sal. Según el Rambam, el kulios haispanin tiene una piel muy delgada, muy fina y fácilmente es cocinado. Entonces, estas dos cosas, meliach yashan y kulios haispanin, no se le pueden echar agua caliente, she'adachatan zoigmar melachtan, porque con echarles el agua caliente ya se termina la preparación de eso. Según Rashi, eso es, con eso se terminó de cocinar, ya está listo para ser comido, por lo tanto, eso es cocinarlo y entonces es prohibido. Pregunta a la Gemara que Gonmai, lo que vimos en la Mishnah, que algo que ya fue cocinado antes de Shabbat se puede volver a meter en Shabbat en una olla hirviendo. ¿A qué se refiere? ¿Como qué ejemplo? Dice la Gemara, Magav Safra gon tarnegolta de Rabbi Abba, como la gallina de Rabbi Abba, que él, después de prepararla, él la dejaba mucho tiempo en agua, y entonces ella se desmenuzaba por sí misma, pero la dejaba unos días en agua y caliente, y de esa forma se desmenuzaba y lo comía para la salud. Era algo muy saludable. Dice la Gemara, V'amar Safra, Zimna Chada Iklait Le'atam. Una vez llegué a Eretz Israel, a donde Rabbi Abba, Ve'uchlan Minei, y me dio de comer de esa gallina que la prepararon de esa forma especial. Ve'ilo Rabbi Abba de Ashkian Hamra Bartlata Tarfei, si no fuera porque me dio de tomar también un vino de 3 hojas, que decir que alcanzó a crecer en las ramas 3 veces hojas, que decir un vino viejo de que ya tiene 3 años, que es muy positivo. Si no fuera porque me dio de tomar de ese vino, itnasei, que decir hubiera estado obligado a vomitar porque se desgustó de ese pollo que había comido. Se le dio tanto disgusto que si no fuera por el vino hubiera estado obligado de vomitar. Cuenta la Gemara, Rabbi Yochanan Raik mi kutach de Bavlai. Rabbi Yochanan despreciaba mucho el kutach de los Bavliim. Rabbi Yochanan en Israel, y él despreciaba lo del kutach de los Bavliim. Ellos es preparado
de leche agria con pan viejo y sal. Entonces eso en Babel lo preparaban y lo usaban para remojar con eso el pan y etcétera. Pero a Rabbi Yochanan mucho no le gustaba, entonces él cuando se recordaba de eso, él escupía. Raik mikutach de Bablai. Amar Rabbi Yosef, que era de Babel y no le gustó que Rabbi Yochanan habla de las comidas de Babel de esa forma. Dijo, Velirok anan mitarnegolte de Rabbi Abba. Nosotros también podemos escupir por la gallina de Rabbi Abba que mencionamos antes. Veod, otro argumento dice Rabbi Yosef, Amar Rav Gaza, Zimna Chada Iklait le Atam, Ve'avdit Kutach de Bavlai. Cuenta Rav Gaza que una vez él fue a Babel y él mismo preparó un Kutach de los Bavlim. Sha'ilu minei kol brichim ha'arava. Y todos los enfermos de Eretz Israel pidieron comer de ese Kutach. Entonces, vemos, dice Rabbi Yosef, que no todo el mundo en Eretz Israel le parece tan despreciado esa comida. Esos fueron sus argumentos. Seguimos con la Mishnah. Kol shelo ba bechamin vechulei. Vimos que algo que no fue cocinado antes de Shabbat se le puede echar agua caliente, menos el meliach yashan y kuris hispanim. Pregunta la Gemara, ediach mai, ¿qué pasa si sí le echó algo caliente al meliach yashan y kuris hispanim? Amar Rabbi Yosef, ediach chayav chatat. Si lo hizo, es una prohibición de oraita de bishul y tiene que traer korban. Amar mar berei de Rabina, af anana mitanina. También nosotros podemos aprenderlo de la Mishnah de nosotros, que se ha escrito, chutz meliach yashan ve kuris hispanim, sheadachatan zo igmar melachtan. Está escrito en la Mishnah que echarles algo caliente, con eso se termina la melajá de ellos. Shmamina, de eso escuchamos que es una prohibición de oraita. Ahora la Gemara trae un hecho que está mencionado en el Kuris Hispanim, por eso es traído acá. Cuenta la Gemara, Yativ Rabbi Chia bar Abba ve Rabbi Asi. Están sentados Rabbi Chia bar Abba y Rabbi Asi, kamei de Rabbi Yochanan, enfrente de Rabbi Yochanan. Veyativ Rabbi Yochanan me kamenamne. Mi Rabbi Yochanan estaba medio dormido. Entonces ellos hablaron entre ellos. Amarle Rabbi Chia bar Abba, le preguntó Rabbi Chia bar Abba le Rav Asi, mipnei ma ofot shebebabel shmenim. ¿Por qué los pájaros en Babel son más gordos que los pájaros en Eretz Israel? Amarle klach le midbar Aza, ve'arecha shmenin me, le dijo, ve a midbar Aza que es de Eretz Israel y te voy a mostrar pájaros que aún son más gordos que los pájaros en Babel. Mipnei ma moadim shebebabel smechin, ¿por qué las moadim, las regalim, las fiestas en Babel son más alegres que en Eretz Israel? Le dijo, mipnei she'en aniim, porque la gente en Babel son más pobres, por lo tanto tienen menos días de alegría. Entonces cuando llegan las Hagim, están mucho más contentos que los de Eretz Israel. Le preguntó, mipnei ma talmidei chachamim shebebabel metzuyanin, quiere decir, ¿por qué los talmidei chachamim en Babel usan ropa más importante y se notan más en su ropa importante que los talmidei chachamim en Eretz Israel? Le dijo, lefi she'inan bnei Torah. Les dijo, porque no son bnei Torah, que decir, no son tan talmidei chachamim como los talmidei chachamim de Eretz Israel. Entonces los talmidei chachamim de Eretz Israel, como son tan inteligentes, entonces la gente los respeta por su propia inteligencia, mientras que los talmidei chachamim de Babel, si no usan ropa importante, la gente no los va a respetar como es debido lo suficiente. Por lo tanto, usan esa ropa. Le preguntó, mipnei ma ovdei kochavim mezohamim, ¿por qué los ovdei kochavim son mezohamim? Quiere decir, se refiere como a gente que no es limpia, pero obviamente se refiere a algo espiritual. Quiere decir, espiritualmente vemos que no son muy limpios. Le preguntó por qué es así, que así son los ovdei kochavim. Le dijo, mipnei she'ochlin shkatzim veremasim. Le dijo, porque comen shkatzim veremasim. Shkatzim es cada cosa que la Torah prohibió de comer. Remasim son cosas que también son prohibidas de comer, como gusanos y etcétera, que crecen por sí mismos en las frutas y etcétera. Entonces dijo, porque comen esas cosas, por eso tienen esa zoema. Cuenta la Gemara, it arbau Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan se despertó, amar lau dardeki, les dijo, dardeki como niños los llamó. Lokach, amarti lachem, ¿acaso no les dije una vez? Emor la chochma achotiat. Está escrito en el pasuk,
dile a la inteligencia, a la jochma, tú eres mi hermana. ¿Qué quiere decir ese pasuk? Im barur lecha adavar ka'achotcha shi'asru alecha, omreu v'im lav lo tomreu. Quiere decir, les enseñó de este pasuk que con respecto a cosas de jochma, si te es claro lo que estás diciendo, así como sabes que tu hermana es prohibido casarte con ella, entonces dilo. Si no lo tienes tan claro, no lo digas. Entonces, quiere decir, te está diciendo todas esas respuestas que dijo Rabbi Asi a las preguntas no son correctas. Entonces le dijeron a Mugule Veleimalan Mar Eizem, entonces dinos tú unas respuestas a estas cosas. Entonces les dijo, mi pnei ma ofoche be Babel shmenim, ¿por qué los pájaros en Babel son más gordos? Mi pnei shelo galu, porque no salieron a la galut. Sheneemar, sha'anan mo'av mineorav, veshaketu el shemarav, ubagola lo alach, no salió a la galut. Ve'aja en Eretz Israel minalan de galut, donde sabemos que en Eretz Israel sí salieron a la gola. De Tania, que se dice en la Braita, Rabbi Yehuda Omer, 52 shana lo avar ish beYehuda, durante 52 años no pasó nadie en Yehuda, después de Hurban Bait Rishon. Sheneemar, que está escrito, Ale Arim Esabechi Benei Begomer, Me'of Hashamaim, los pájaros, Ve'ad Behema Nadedu Alhu. Quiere decir, salieron a la galut. Ahora, ¿de dónde Rabbi Yehuda dijo 52 años? Dice Behema, lo que está escrito, Ve'ad Behema, ¿cuánto tiempo estuvo? Nadedu, ¿cuánto tiempo salieron a la galut? Ad Behema, hasta Behema. ¿Qué quiere decir Behema? Behema begimatria, 50 vetartein avu. La palabra Behema en gimatria son 52, entonces 52 años no estuvieron en Eretz Israel. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Kulan Chazru, todos los animales y los pájaros volvieron a Eretz Israel, Chutz mi Kulias Hispanin. Aquí está mencionado el Kulias Hispanin, menos el Kulias Hispanin, este pescado no volvió a Eretz Israel. De Amar Rav, Hani Madrei de Babel, aquellas bajadas de Babel, Mehadrei Maya Leina Itam, a través de aquellas bajadas que hay en Babel, llega agua de Babel a Ein Eitam, que es una fuente de agua en Eretz Israel. Esas bajadas se refieren a túneles y corrientes de agua que hay bajo la tierra, que de ellos llega agua desde Babel a Ein Eitam. Y a través de esos túneles es que volvieron todos los pescados. Veja y el Kulius Hispanin, Keivan de los Sharir Shidrei, como su columna no es fuerte, lo Matzi Salik, no podía pasar por ahí, por lo tanto de él no volvieron a Eretz Israel. Otra pregunta, mi pnei mamo adim shebe Babel smechim, ¿por qué los hagim en Babel son más alegres? Les dijo, mi pnei shelo ayu beota klala, porque en Babel no hubo la klala que hubo en Eretz Israel, dichtiv, que se ha escrito, vishbati kol mesosa, chaga, chadasha, ve shabata, ve chol moada. Entonces, vimos que hay una klala que fue solamente en Eretz Israel, uchtiv, chodshechem, umoadeichem, san'a nafshi, Hayu alay le Torah, fue un esfuerzo para mí. Pregunta alguna, Mai hayu alay le Torah, ¿cómo así que son un esfuerzo para el Kadosh Baruj Hu? Amar Abelazar, Amar Kadosh Baruj Hu, lo dayan le Israel shechotim, no es suficiente que pecan lefanai, ela shematrichin oti leida eizo gzera kasha había leen. Eso me toca esforzarme para decir qué gzera les hago por los pecados de ellos. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yitzchak, en lecha kol regel beregel shelo bata boleshet letzipori. En cada hag y hag llega una boleshet, quiere decir una tropa de ejército llega a Tzipori en cada fiesta, en cada hag y hag. Ve'amar Rabbi Yochanan, en lecha kol regel beregel shelo ba leTveria agmon veKatmon, quiere decir en cada hag y hag llegan a Tveria. Agmon veKatmon son especies de gobiernos, de personas encargadas. Baal Zemora quiere decir como el que agarra el palo, refiriéndose como a policías. Ellos llegan en cada hag y hag a Tveria. Mipnei ma talmidei chachamim shebebabel metzuyanin, porque los talmidei en Babel usan ropa importante. Lefi sheeinan mekoman, quiere decir porque no están en su lugar, que su lugar es Eretz Israel. De Amreishen, como dicen las personas de Amreishen, bemata, en mi ciudad, Shemai, quiere decir, me reconocen por mi nombre.
y me respetan por mi nombre. Velo mata tutvai, cuando no estoy en mi ciudad, entonces tutvai quiere decir por mi vestimento, entonces saben que hay que respetarme. Entonces por eso los Talmidei Jajamim en Babel usan ropa más importante. Trae la Gemara un pasuk, Abaim yashresh Yaakov yatzitz uparach Israel. Está hablando de los Talmidei Jajamim que salieron de Eretz Israel a la Golá, y está escrito Yashresh yatzitz uparach Israel, que se aprende de yatzitz uparach Israel. Tani Rav Yosef, elu Talmidei Jajamim shebebavel, son los Talmidei Jajamim en Babel, sheosin tzitzin uprachim la Torah, que hacen tzitzin uprachim la Torah, quiere decir como flores a la Torah, quiere decir que ellos aprenden drashot, hacen drashot de los psukim. Entonces vemos que los Talmidei Jajamim en Babel son especiales, que hacen drashot especiales para la Torah. Eso demuestra, como Rabbi Yochanan dice, que no es que son menos Talmidei Jajamim que los de Babel, de los de Eretz Israel, y no por eso usan ropa importante, sino lo hacen porque no están en su lugar. Pero vemos que sí son Talmidei Jajamim grandes. Y la última pregunta, Mipnei ma ovdei kochavim mezohamin, ¿por qué tienen esa impureza espiritual? Shelo amdu al Har Sinai, porque ellos no estuvieron en Ma'amad Har Sinai. Shebesha'a sheba nachash al Chava, cuando la serpiente estuvo con Chava, etilba zo'ama, le causó tener esa impureza espiritual. Israel she'amdu al Har Sinai paska zo'amatan. Ovdei kochavim shelo amdu al Har Sinai lo paska zo'amatan. Entonces vemos que en Har Sinai hubo una influencia espiritual que curó a Am Israel de esta zoema, mientras que los Ovdei Kochavim que no estuvieron en Ma'amad Har Sinai no se curaron de esa forma. Amar le Rav Acha beri de Rov le Rav Ashi gerim mai. Entonces los gerim, ¿qué con ellos? Ellos tampoco estuvieron en Har Sinai. Amar le afal gav de inu lo avu mazalayu avu. Aunque ellos mismos no estuvieron, el mazal de ellos, el malach que los acompaña, él sí estuvo. Por lo tanto, ellos también recibieron esa influencia espiritual. Dichtiv, et asher yeshno po imanu omed hayom lifnei Hashem Elokeinu, ve'et asher einenu po vegomer. También el que no está aquí también recibe esa influencia. Y dice la Gemara que esta explicación de Rabbi Yochanan, hay una machloket, upliga de Rabbi Abba bar Kahana, de Amar Rabbi Abba bar Kahana, ad shlosha dorot lo paska zoama me'avoteinu. La opinión de Rabbi Abba bar Kahana es que paró esta zoema mucho antes de Ma'amad Har Sinai, ya en la época de los Avot, que se ha escrito Abraham olid et Ishmael. En Abraham vino todavía había zoema, por lo tanto le nació Ishmael. Yitzhak olid et Esav. En Yitzhak todavía había de la zoema, entonces por eso le nació Esav. Yaakov olid 12 shvatim, shelo haya baen shum dofi. Mientras que Yaakov tuvo 12 tribus sin ninguna falta, perfectos. Y eso demuestra que ya en Yaakov ya se acabó la zoema. Entonces, según Rabbi Abba bar Kahana, ya paró la zoema mucho antes y no solamente en Ma'amad Har Sinai. Y hasta aquí Kuf Mem Hei Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.